¿Y si resulta que el billete de entrada a la eternidad no está escondido en unos pergaminos antiguos, ni en rituales súper incomprensibles, ni en una vida de constante sacrificio? Ujú. O sea, ¿y si ese billete estuviera literalmente cableado en un nervio que nos baja por la parte posterior del cuello? Es que siempre se ha dado por sentado que la anatomía humana y la teología habitan en universos paralelos, ¿verdad? Totalmente paralelo, sí. Claro, por un lado tenemos pues la ciencia forense, los manuales de medicina, la medición milimétrica de lo puramente físico. Y por el otro lado está el incienso, la filosofía, las abstracciones sobre el alma y la salvación. Ya, es que son mundos que por pura inercia histórica hemos mantenido completamente aislados el uno del otro. Sin embargo, la investigación que estamos analizando hoy en esta inmersión profunda dinamita esa frontera de una forma, o sea, espectacular. Madre mía, ya te digo si la dinamita. Claro, porque propone que un componente anatómico muy concreto, el nervio vago, actúa como un puente físico y tangible entre la salud celular, el placer humano y lo que clásicamente se ha llamado la eternidad. Y fíjate, es una premisa que desafía siglos y siglos de ese dualismo entre el cuerpo y el espíritu. A mí es que me dejó asombrada al leerlo. Pero bueno, antes de sumergirnos de lleno en esta madriguera de conejo, creo que es vital hacer una pequeña pausa para enmarcar el enfoque que vamos a tener hoy. Me parece fundamental, ¿sí? O sea, esta exploración navega por aguas muy profundas a nivel teológico y filosófico, pero el objetivo de nuestro análisis no es tomar partido por ninguna doctrina, ni religión, ni creencia espiritual en particular. Exacto. Para quienes nos escuchan, el propósito es desgranar, intentar comprender y maravillarnos ante la arquitectura lógica de estos conceptos. Vamos a conectar los puntos biológicos y existenciales tal y como los plantean las fuentes, pura y duramente, porque el argumento en sí mismo es una obra de ingeniería conceptual fascinante. Y esa es la actitud más adecuada para abordar un material así, porque la riqueza intelectual de esta propuesta reside en cómo deconstruye ideas que tenemos súper asimiladas. O sea, durante milenios, una gran parte del imaginario colectivo ha sostenido que el cuerpo físico era como una especie de prisión temporal. Ujú, un lastre. Eso es, un lastre. Y que el sufrimiento corporal poseía una especie de valor purificador intrínseco. Pues bien, lo que esta línea de pensamiento argumenta es diametralmente opuesto. Dicen que el cuerpo humano es una estructura biológica diseñada explícitamente para la sanación y para el placer. ¡Qué barbaridad! Pero claro, para comprender esta filosofía de altos vuelos, tenemos que bajar primero al barro, al nivel microscópico, a la biología más básica. A las células. Exacto. Quienes ya están familiarizados con la neurología conocerán la clásica dicotomía del sistema nervioso autónomo. Tenemos el modo de alerta máxima, el famoso lucha o huida, frente al modo de regeneración y descanso. Y ahí es donde entra nuestro protagonista. Claro, la investigación pone el foco directamente en el capitán de ese sistema de regeneración, que es el nervio vago. Pero a ver, no se queda en la superficie de decir que es el nervio que nos relaja y ya está. Se mete de lleno en la cascada química. Y ahí la historia da un giro increíble con una molécula súper específica, la acetilcolina. Sí, la mención de la acetilcolina es el anclaje científico que le da todo el peso a esta teoría. A ver, cuando el nervio vago se estimula a través de estados de calma genuina, de gratitud o de placer emocional y físico, lo que hace es segregar esta sustancia de manera masiva. Ujú. Y lo que hace la acetilcolina no es simplemente bajarnos las pulsaciones, ¿eh? Actúa como un interruptor biológico real que frena en seco las vías inflamatorias a nivel celular. ¡Qué fuerte! Y si observamos el panorama médico actual, sabemos de sobra que la inflamación crónica es el denominador común de prácticamente todas las patologías degenerativas modernas. Ya, es la base de todo. Y fíjate, al leer esa parte concreta sobre la inflamación y la reparación de las células, me vino a la cabeza una imagen. A ver si tiene sentido. A ver, cuéntame. Pensaba en el sistema nervioso humano como si fuera el sistema operativo central de un ordenador, que maneja unos servidores masivos. Vale, me gusta. Pues vivir con el estrés crónico activado es como tener, no sé, cientos de programas hiperpesados corriendo al mismo tiempo en segundo plano. El ventilador ruge, el procesador está al rojo vivo, la batería se drena a una velocidad absurda. O sea, el sistema no se ha apagado, sigue funcionando, pero a costa de literalmente quemar sus propios componentes desde dentro. Me parece una analogía brillante.
Y siguiendo con ella, la activación sostenida del nervio vago representaría ese modo de optimización profunda del sistema. Al segregar la acetilcolina, el sistema operativo cierra de golpe todos esos procesos innecesarios que están sobrecalentando el equipo. Los fulmina. Eso es. Pero la cosa es que no se detiene ahí. Inicia inmediatamente un protocolo de mantenimiento. Desfragmenta el disco duro, repara los sectores dañados y actualiza el código. Llevado a la biología, significa que el cerebro está enviando señales químicas de forma ininterrumpida a los órganos para que ejecuten una reparación celular en tiempo real. O sea, y ese es el concepto que me parece crucial de todo esto. Un organismo que está bajo la influencia dominante del nervio vago no está simplemente sobreviviendo al día a día, no está aguantando el tipo a duras penas. No, en absoluto. Se está reconstruyendo a sí mismo constantemente. Es como si las células estuvieran en un estado de regeneración perpetua. Y claro, todo esto nos lleva a la deducción más provocadora de la investigación. El texto subraya una máxima biológica impecable. El dolor y la alerta apagan esta vía neurológica. El placer y la calma la encienden. Lógico. Por lo tanto, el estado natural de reparación óptima del cuerpo humano depende casi exclusivamente de nuestra capacidad para habitar el bienestar. Vale, a ver, freno un momento ahí. Porque aquí es exactamente donde la investigación da un salto que, me cuesta un poco tragar, a primera vista, la verdad. Ya sé por dónde vas. Claro. O sea, entiendo perfectamente la cascada antiinflamatoria y la regeneración celular, lo compro. Pero el argumento cruza de repente la línea de la biología hacia la física cuántica casi, y empieza a coquetear con conceptos como vencer a la muerte o alcanzar una especie de inmortalidad literal. Es un salto enorme, sí. Es que, o sea, están sugiriendo realmente que si conseguimos mantener el nervio vago funcionando a pleno rendimiento y vivimos en un estado de placer constante, simplemente dejaríamos de envejecer y de morir. Suena a alquimia moderna pura y dura. A ver, esa incredulidad es la reacción más lógica ante una afirmación tan audaz, desde luego, pero fíjate cómo lo plantea el autor. Él aborda la mortalidad desde una perspectiva puramente termodinámica. ¿Vale? En lugar de definir la muerte como un destino espiritual inevitable o un decreto de los cielos inalterable, la recategoriza como un fallo estructural provocado por la entropía. Es decir, es la acumulación progresiva de errores biológicos y de daño celular que el cuerpo ya no tiene la energía o la capacidad de reparar. O sea, la entropía vista como ese caos ineludible que lo termina devorando todo con el tiempo. Exacto. Pero el argumento sostiene que esa entropía se acelera dramáticamente debido a lo que denomina la resistencia espiritual. ¿Y qué es esa resistencia? Pues no es otra cosa que el dolor, el trauma y el estrés acumulado a lo largo de los años. ¡Ostras! Y utiliza una metáfora de la física de materiales que es perfecta para ilustrarlo. Imaginemos un cable por el que fluye electricidad. Si ese cable tiene una alta resistencia, la energía, cuando intenta pasar, genera una fricción enorme. Y se calienta. Eso es. Esa fricción se transforma en calor, sobrecalienta el material y termina calcinándolo hasta convertirlo en polvo, en cenizas. Pues el estrés continuo es esa fricción térmica destruyendo nuestro propio cableado biológico. Un conductor que termina fundiéndose por su propia incapacidad para canalizar la corriente. Lo entiendo. Y supongo que la contrapartida a ese cortocircuito sería la superconductividad, ¿no? Justamente. Fíjate, en física, un material superconductor permite que la energía eléctrica fluya a través de él con cero resistencia, cero fricción y cero pérdida de energía en forma de calor. Cero desgaste. Cero. Pues la investigación traslada esta idea a la fisiología humana. Un cuerpo mantenido en el modo de descanso y reparación a través del nervio vago, que además está fomentado por el gozo y el placer integral, se convierte en un superconductor biológico. No hay desgaste innecesario. Alucinante. Y claro, al eliminar el desgaste, se crea un recipiente físico que es capaz de albergar una conciencia vibrante sin degradarse. Y es justo en este punto donde introducen el término este de la selección natural divina, que a ver, me pareció un giro discursivo brillante, las cosas como son, aunque siga sonando muy radical. Es un concepto muy potente, sí. O sea, proponen que, bajo la mirada de esta supuesta arquitectura universal, la supervivencia y la eternidad no se le otorgan al que más penitencia hace o al que soporta el sufrimiento con más estoicismo, aguantando el tipo. ¿Qué va? Todo lo contrario. La supervivencia definitiva es para la estructura que mejor se adapta a la ley fundamental de ese sistema. Y sentencian que esa ley fundamental es el placer, con mayúsculas. Claro, y esto supone una subversión total y absoluta de la narrativa tradicional del sacrificio.
Quien somete su organismo a la resistencia perpetua del dolor está fabricando a nivel celular una estructura que está perfectamente diseñada para la extinción. Autodestrucción pura. Eso es. Sin embargo, quien convierte su biología en una caja de resonancia para la salud, la calma y el gozo auténtico, lo que está haciendo es construir una matriz compatible con la eternidad. La vida eterna deja de ser un evento místico que pasa después de la muerte para convertirse en la extensión lógica de una vida que ya ha conseguido erradicar esa fricción entrópica. Ya. A ver, sigue sonando a ciencia ficción utópica, la verdad. O sea, vivir en un mundo moderno implica inevitablemente fricción. El estrés existe, los problemas existen, la gravedad y la radiación existen. Mantener un estado de superconductividad celular absoluta en la sociedad de hoy en día parece una quimera total. Es prácticamente imposible en términos absolutos, claro. Pero afortunadamente, y aquí es donde la cosa se asienta un poco, profundizando en el material encontramos otra perspectiva metodológica. Un segundo enfoque que le da un giro muchísimo más aterrizado a todo este asunto. Menos mal. Sí, sí. Se aleja de la promesa de una inmortalidad física literal y adentra el debate en una metáfora, la metáfora de la comunión teológica. Ujú. Y esta segunda capa de análisis es fundamental para no caer en un reduccionismo un poco naif. Lo que hace es situar toda esta conversación dentro de un marco teológico contemporáneo que rescata además conceptos clásicos muy profundos. Ujú. En este paradigma, el nervio vago ya no es una pócima mágica para vivir 1000 años sin que te salga una arruga en la piel. Adquiere una función muchísimo más rica. Se presenta como el gran símbolo biológico de lo que en la tradición cristiana, por poner un ejemplo, se entiende como el primer sacramento. Y para que nadie en la audiencia se nos pierda con la terminología de teología dura, recuerdo que la definición académica de un sacramento es la de un signo visible, material y tangible, que expresa y contiene una realidad invisible o espiritual. Exacto. Pues bajo esa lente, el cuerpo humano en su totalidad deja de verse como un estuche temporal o como un simple vehículo para transportar la mente. Pasa a ser la estructura misma que hace posible la vida interior. La expresa, la moldea y la revela. Claro. Y dentro de este sacramento primordial que es nuestra propia carne, el nervio vago actúa como el hilo conductor silencioso. Es esa estructura neurológica que enlaza el córtex prefrontal con el corazón, los pulmones y todo el sistema digestivo. O sea, orquesta la integración absoluta. Me gusta muchísimo esa visión, o sea, ver el nervio vago como el director de una inmensa orquesta anatómica. Si lo miramos así, su función principal no es hacernos inmortales en el sentido cronológico de acumular años. No, para nada. Su función es asegurar que los violines, los instrumentos de viento y la percusión de nuestro propio ser suenen en una perfecta armonía. Demuestra a nivel anatómico algo fascinante, y es que el ser humano no está diseñado desde su origen para vivir fragmentado. Es que la integración frente a la fragmentación es posiblemente el concepto más poderoso de toda esta investigación. La biología del nervio vago nos está gritando que estamos hechos constitutivamente para la relación, para conectar. Ujú. Y la teología, en la que se apoya el texto, identifica 3 esferas de relación que son indisolubles. Primera, la conexión interna entre la mente y el cuerpo humano. Segunda, la conexión social entre el individuo y su comunidad. Y finalmente, la conexión trascendental entre la criatura y el origen creador. ¡Qué maravilla! Y oye, esto enlaza perfectamente con aquel principio filosófico clásico que también se menciona en la investigación. Eso de que la gracia no anula la naturaleza, sino que la perfecciona. Totalmente de acuerdo. Llevado a nuestro terreno, significa que cualquier intento de espiritualidad que te exija ignorar tu propia biología, maltratar tus ritmos de sueño o despreciar tus necesidades físicas más básicas, está profundamente equivocado. La trascendencia real pasa sí o sí por llevar tu propia naturaleza física a su máxima y más afinada expresión. La convergencia ahí es innegable. O sea, la neurociencia nos muestra con datos que la calma, la seguridad y la conexión social optimizan el funcionamiento orgánico a través de ese sistema parasimpático del que hablábamos. Claro. Y paralelamente, la teología profunda afirma que la comunión integral es el estado óptimo de la condición humana. Fíjate cómo ambas disciplinas, hablando desde lenguajes totalmente distintos, llegan a la mismísima conclusión. La vida solo alcanza su verdadero esplendor cuando todas las partes se integran en un todo armónico. Y esto cambia drásticamente la propia definición de la palabra eternidad. En este marco analítico que es mucho más maduro, la eternidad ya no se percibe como, no sé, una línea infinita dibujada en un calendario. No es un mero durar para siempre.
Es que durar para siempre en un estado de desconexión profunda, de ansiedad o de dolor crónico sería la definición exacta del infierno, no de la eternidad. Ya ves, tela. Ya, la investigación aclara muy bien que la eternidad, entendida desde su raíz teológica más depurada, es la participación plena en el presente, en la cualidad inagotable del ser. Es un estado de plenitud que no está relegado a un futuro post-mortem que nadie conoce. ¿Ya? ¿Ocurre ahora? Claro, la armonía fisiológica y mental que nos facilita un nervio vago sano se convierte en un anticipo tangible, experimentado en la propia carne, de esa eternidad. Pero claro, a ver, si aceptamos que el objetivo vital es alcanzar esa armonía biológica y espiritual, nos topamos de bruces con un problema cultural inmenso. Gigante. Un muro, diría yo. Sí, ambos enfoques de la investigación, tanto el más audaz sobre la inmortalidad como este último más metafórico, coinciden en un diagnóstico que es implacable. Y es que la humanidad entera tiene que desaprender urgentemente siglos y siglos de condicionamiento psicológico en torno a la figura del sufrimiento. Abordar ese condicionamiento es destapar una de las heridas históricas más profundas de toda nuestra civilización. Totalmente. O sea, durante generaciones y generaciones, la denominada espiritualidad del dolor se infiltró y dominó gran parte de todo el discurso religioso y social. Se construyó una narrativa superperversa, según la cual el sufrimiento físico o emocional de alguna manera agradaba a las esferas divinas. Ya. Se le otorgó al dolor un estatus de moneda de cambio, como si sufriendo pudieras comprar pureza. Se instauró esa creencia terrible de que cuanto más miserable eras en la tierra, pues más grande sería tu recompensa después. Una lógica que, a la luz de todo lo que estamos hablando de biología, parece no solo equivocada, sino biológicamente suicida. Literalmente suicida. Por eso los textos desmontan esa narrativa, recordando que las corrientes teológicas más refinadas en realidad jamás equipararon el sufrimiento con el bien absoluto. A ver, el dolor tiene la capacidad de transformar a una persona, de forjar muchísima resiliencia o de despertar empatía, eso sin duda. Por supuesto. Pero siempre surge como una consecuencia de la tremenda fragilidad humana ante un universo que es impredecible. Nunca, bajo ninguna circunstancia, el sufrimiento fue diseñado para ser un objetivo final, ni un fin que se justifique en sí mismo. Claro, y como respuesta a esa herencia tan opresiva, la investigación lo que propone es situar al placer como el verdadero y auténtico lenguaje del bien. Pero, a ver, hay que tener mucho cuidado aquí con las palabras. Sí, hay que matizar. O sea, no se refieren al placer en el sentido del consumismo desenfrenado, ni al hedonismo destructivo y egoísta que solo busca un pico de dopamina rápido y ya está. Hablan del placer entendido como una experiencia de absoluta plenitud. Y esa distinción entre un placer compulsivo y un placer de plenitud es vital para que todo este andamiaje conceptual que estamos montando no se derrumbe. Se están refiriendo a cosas como la serenidad de una paz profunda, al asombro sincero ante la contemplación de algo hermoso, o a la alegría expansiva de, no sé, compartir el tiempo con alguien querido. Qué bonito. Es que estos estados emocionales, que a nivel físico se traducen en un nervio vago inundando todo el cuerpo de acetilcolina, son categorizados en la investigación como huellas palpables de lo divino. El bien supremo no puede quedarse en un concepto abstracto en un libro de biblioteca. Requiere ser experimentado en la carne. Y llevando toda esta teoría que parece estratosférica al barro del día a día, las implicaciones prácticas me parecen verdaderamente revolucionarias. Desde luego. O sea, significa que desde esta perspectiva teológico-biológica, acciones tan cotidianas como permitirte una siesta reparadora sin sentir ningún tipo de remordimiento, llorar de la risa con unos buenos amigos o simplemente sentarte a disfrutar de una comida con plena conciencia, dejan de ser lujos caprichosos o debilidades mundanas. Pasan a ser otra cosa. Se transforman, con total y absoluto rigor, en tareas de mantenimiento existencial. Fíjate que hay una cita en el material analizado que capta esta revolución maravillosamente. Sugiere que cultivar la salud de este sistema parasimpático, buscando de manera activa la conexión social, la risa y el descanso profundo, podría ser considerado el acto litúrgico más importante y sagrado que un ser humano puede llevar a cabo. Buf, me pone los pelos de punta. Es que el alivio psicológico que proporciona leer esta afirmación es monumental, porque tiene la increíble capacidad de borrar de un plumazo milenios de culpa heredada. La maldita culpa por atreverse a disfrutar y estar bien en un mundo que es complejo de por sí. La desintegra por completo, sí,
Desmantela esa imagen tan tóxica de un creador caprichoso que se dedica a enviar enfermedades o desgracias como si fuera un test de resistencia para medir la lealtad de la gente. Ya, como una prueba. El mensaje subyacente de estos textos es cristalino. La estructura universal no requiere tu deterioro para validar tu mérito. Es justo al revés. Requiere que alcances tu máximo nivel de salud integral para que seas capaz de soportar sin quebrarte el peso tan abrumador que tiene la alegría genuina y la existencia plena. Es empoderador hasta decir basta. O sea, es como recibir una especie de absolución grabada directamente en nuestro ADN. Si tuviéramos que comprimir de alguna manera la inmensa cantidad de información que hemos cruzado hoy, desde la bioquímica neuronal, pasando por la teología de los sacramentos y la física de la entropía, el mensaje central que reverbera en todo esto es: la carne importa, la tranquilidad importa y la integración de nuestro ser importa por encima de casi cualquier otra cosa. Me parece un resumen excelente de la premisa central. La búsqueda de la trascendencia no consiste, como se nos ha predicado tantísimas veces, en encontrar vías de escape para abandonar este mundo material o en someter al cuerpo a privaciones sin sentido. Para nada. La verdadera espiritualidad, que ahora vemos que está respaldada por la neurobiología, consiste en aprender a habitar nuestra propia biología con una sabiduría muy profunda y muy respetuosa. Al final, la ciencia de la acetilcolina y la filosofía de la comunión encajan de una manera asombrosamente natural. Totalmente. Y oye, considero que recuperar y difundir esta perspectiva es, bueno, más urgente hoy que en cualquier otra época de la historia. Nos ha tocado vivir en la era del bombardeo informativo constante, de la ansiedad epidémica, de las notificaciones interminables en el móvil. Es un no parar. La inmensa mayoría de la población camina por el mundo sumergida en un estado de lucha-huida perpetuo. Y ese estrés crónico es exactamente la fricción térmica de la que hablábamos antes. Es la resistencia espiritual que nos agota, nos oxida y que nos reduce a cenizas prematuramente. Y en medio de una cultura que está obsesionada con la productividad hiperacelerada y el rendimiento sin ningún límite, el planteamiento de esta investigación deja de ser una mera disquisición teórica o un debate filosófico más. Se convierte en otra cosa, claro. Se convierte en un manifiesto, en una invitación a la disidencia más activa. Abrazar el bienestar genuino, proteger de forma férrea los espacios de calma y nutrir las relaciones humanas se erigen como, probablemente, los actos de rebelión curativa más potentes que tenemos a nuestra disposición. Es, en esencia, reapropiarnos de nuestro propio diseño biológico para restaurar la dignidad humana. Una rebelión curativa. Me parece un concepto absolutamente brillante para ir cerrando la inmersión profunda de hoy. Pero bueno, como ya es costumbre en estos análisis, quiero dejar flotando una última idea en el aire. Una pequeña semilla para que quienes nos escuchan puedan reflexionar sobre ella cuando apaguen el reproductor. A ver, adelante con ello. Hemos analizado extensamente esa conexión, ese puente físico hacia estados superiores del ser. Si nos atrevemos a comprar, aunque sea como un momento, la premisa central de estos documentos de que la eternidad no es un salón de premios al que se accede tras la muerte, sino una cualidad de plenitud vibracional que ocurre en el absoluto presente, una plenitud que requiere además de nuestra participación activa, aquí y ahora. Exacto. Entonces, la próxima vez que sintamos que la presión del trabajo, que el caos del tráfico o la pura ansiedad del día a día amenazan con colapsar nuestro sistema operativo, hagamos una cosa. Detengámonos un segundo. Pensemos que tal vez, cada vez que decidimos cerrar los ojos, respirar profundamente desde el diafragma, ralentizar a propósito el latido de nuestro corazón y elegir conscientemente la paz por encima del pánico, ¡Qué potente! no estemos simplemente intentando relajarnos después de una jornada difícil. Tal vez, y solo tal vez, estemos ejecutando el ensayo general biológico más importante de todos, el ensayo general para experimentar la inmortalidad. Una idea brutal para masticar la próxima vez que necesiten encender su propio puente hacia la eternidad. Millones de reproducciones, luces tenues, micrófonos de última generación. Y de repente, el entrevistador lanza las dos preguntas que parecen haberse convertido en el estándar de oro absoluto para generar expectación en nuestra era. Las famosas dos preguntas. Exacto. ¿Cuánto dinero hay en tu cuenta bancaria? Y... ¿cuántos orgasmos tienes al mes? Madre mía.
Es que están por todas partes. Por todas partes. A primera vista, la reacción inmediata suele ser pensar que estamos ante una conversación súper audaz, ¿no? Rompiendo tabúes, yendo directo a lo que importa. Pero claro, si rascamos un poco la superficie, el panorama que queda al descubierto es de todo menos simple. En este análisis a fondo vamos a sumergirnos en dos textos profundamente interconectados. Muy interesantes, por cierto. Sí, sí, sí. Son No soy un triunfador y soy un fracasado. Dos lecturas que, bueno, obligan a replantear radicalmente qué significa esto de ganar en el juego de la vida. Lo fascinante aquí es que el objetivo, o sea, la meta de nuestro análisis de hoy, no pasa por juzgar esas preguntas en sí mismas o emitir un verdicto moral sobre el entrevistador de turno, ¿verdad? Claro, no estamos aquí para señalar a nadie con el dedo. Exacto. El valor real de este análisis reside en diseccionar lo que ese tipo de curiosidad revela sobre la sociedad actual, porque revela una cultura que ha caído en una trampa semántica monumental. Una trampa enorme, sí. Es una confusión sistemática entre el valor y el precio, entre la experiencia humana genuina y la pura estadística. Básicamente es como si se hubiera convertido la existencia en una hoja de cálculo donde lo único que importa es la métrica de cierre. Vale, vamos a desgranar esto. ¿Por qué es la era de la cuantificación llevada al paroxismo? Todos son números. Y para entender por qué este enfoque obsesivo en el volumen es un error de cálculo masivo, los textos proponen un ejercicio de ingeniería inversa, que es súper interesante. Sí, observar a quienes ya alcanzaron la cima absoluta de esas métricas, ¿no? Eso es, ver qué aire se respira allá arriba, en esa supuesta cumbre del éxito. Por un lado, el material presenta a titanes económicos, figuras históricas de la talla de John D. Rockefeller o visionarios como Steve Jobs, hombres que aglutinaron niveles de riqueza que, a ver, escapan a la comprensión humana cotidiana. Cifras mareantes, desde luego. Totalmente. Pero sin embargo, al analizar sus biografías íntimas, aparecen vidas marcadas por una austeridad forzada. Fíjate en Rockefeller. En la cima de su poder absoluto, el tipo vivía a base de galletas y leche, porque el estrés le había destrozado por completo el sistema digestivo. ¡Qué barbaridad! Y Jobs, bueno, tenía una incapacidad crónica para desconectar de su propio mecanismo de exigencia. Es que es una paradoja estructural de manual. O sea, poseían el control absoluto sobre los recursos del planeta, pero carecían del ancho de banda mental para experimentar el placer de esa misma posesión. Totalmente. Y fíjate que el texto aplica esta misma lupa al éxito medido en gratificación física y en visibilidad. Menciona a gigantes culturales como Marilyn Monroe o Elvis Presley, individuos que habitaron el Olimpo del deseo con un acceso, bueno, ilimitado a la gratificación instantánea y a la validación externa, constante. Y todos sabemos cómo acabó aquello. Claro, el desenlace está ampliamente documentado. Fue la amargura, el consumo de narcóticos y una soledad abismal. Entonces la pregunta analítica que surge aquí es demoledora. A ver, ¿De qué sirve una cantidad astronómica de clímax biológicos o de ceros bancarios si al final funcionan como un mecanismo de escape, como una anestesia para tapar un vacío, en lugar de ser una expresión de goce real? es que hay una imagen muy gráfica en todo esto, que ilustra perfectamente este callejón sin salida. Medir la vida de esta forma es como obsesionarse con construir la despensa más grande y lujosa del mundo. Me encanta esa metáfora. Sí, imagínate. Alguien puede pasarse la existencia entera coleccionando los ingredientes más exóticos del planeta, llenando estantes de suelo a techo con productos inalcanzables para el resto de los mortales. Y además, sentir un orgullo tremendo al mirar esa despensa, ¿no? Claro, el orgullo de la acumulación. Exacto. Pero resulta que esa persona jamás se detiene a encender los fogones. Jamás se sienta a saborear un plato caliente en la mesa. O sea, se posee la mayor acumulación de potencial culinario posible, pero, paradójicamente, la persona se está muriendo de hambre en su propia cocina. Y el motivo por el cual esa despensa no alimenta tiene una base neurobiológica muy clara. La obsesión con el resultado numérico aniquila por completo el proceso. Ya. Un orgasmo, si lo miramos desde un punto de vista estrictamente biológico, es una descarga eléctrica que satura los receptores durante unos segundos y luego exige un periodo refractario. Y el dinero opera bajo una lógica súper similar debido a lo que la psicología denomina adaptación hedónica. Que es cuando nos acostumbramos a lo bueno rapidísimo, ¿no? Exactamente. El texto introduce aquí un concepto clave, que es el umbral de saciedad.
La evidencia empírica demuestra que una vez cubiertas las necesidades básicas y de seguridad de una persona, la curva de la felicidad se aplana por completo. O sea que más dinero no equivale a más felicidad de forma infinita. Para nada. Si un individuo no ha cultivado la arquitectura mental necesaria para disfrutar de un simple café matutino cuando solo tiene 10 euros en el bolsillo, su cerebro no sabrá cómo disfrutarlo cuando la cuenta tenga 10 millones. El capital es un amplificador de lo que ya existe en la mente. No es un generador mágico de capacidad sensorial. Esa desconexión sensorial de la que hablas es quizá el síntoma más alarmante que describen los textos. Si la cantidad es, bueno, un espejismo, y la acumulación compulsiva conduce irremediablemente a la anestesia, el giro de guión que propone el autor es cambiar radicalmente las preguntas que nos hacemos. Un cambio de paradigma total. Eso es, dejar atrás la hoja de cálculo, el volumen, la báscula y la cinta métrica, y empezar a medir el matiz. Si conectamos esto con el panorama general, la propuesta es revolucionaria precisamente por su aparente simplicidad. Si el ser humano se tomara el placer verdaderamente en serio como el fin último de su arquitectura vital, la contabilidad tradicional colapsaría en 2 días. Totalmente. El texto propone sustituirla por 4 nuevas métricas, 4 indicadores que, esto sí, auditan la riqueza experiencial real. Pues vamos a examinar esas métricas porque, a ver, tienen mucha miga. La primera que menciona es la calidad del tacto, Sí. que no se trata de cuántos contactos hay en la agenda del teléfono o cuántos seguidores se tienen, sino de cuántos abrazos se han dado hoy donde realmente se haya sentido el peso corporal, la densidad y la temperatura de la otra persona. Un contacto de verdad. Exacto, un contacto que detiene el reloj por un instante, no un mero trámite social de darse 2 besos rápidos y seguir corriendo. Y la segunda métrica es la conciencia lumínica. Esta me parece fascinante. Sí. Pregunta directamente si se tiene la capacidad de notar cómo varía la longitud de onda de los rayos del sol sobre la piel a medida que cae la tarde, o si se percibe la diferencia en la luz que entra por la ventana en una mañana de otoño frente a una de verano. Y las otras 2 completan perfectamente este sistema de anclaje a la realidad. La tercera es la gratitud cotidiana. Vital. Es la capacidad de descifrar lujos absolutos que nuestro cerebro, por pura supervivencia o habituación, suele descartar. Cosas como la fricción de unas sábanas recién lavadas al meterte en la cama o la complejidad aromática de ese primer café antes de que el mundo exterior empiece a exigir respuestas y correos electrónicos. Sí, esos pequeños momentos antes de que empiece el ruido. Y finalmente está la conexión humana, que esta se aleja por completo de lo que hoy llamamos networking, ¿no? Evalúa cuántas conversaciones cálidas han ocurrido en el día. O fíjate cuántas miradas amables se han cruzado con desconocidos por la calle sin ninguna agenda oculta, sin la más mínima urgencia de extraer ningún beneficio de esa interacción. Aquí es donde se pone realmente interesante. Y donde es muy posible que surja un escepticismo natural en quienes nos están escuchando. Claro, es comprensible. Porque si alguien analiza estas métricas, esto de sentir la luz del sol, apreciar el algodón de unas sábanas, intercambiar una mirada tranquila en el metro, podría pensar que estamos ante una especie de manifiesto del conformismo, ¿no? Ya, entiendo por dónde vas. En nuestra sociedad occidental contemporánea, el éxito y el placer están, indisolublemente ligados a la acción desmedida, a la fricción constante, a cerrar contratos millonarios, a conquistar cumbres de 8.000 metros, a vivir con la adrenalina a tope. Entonces la pregunta es, ¿no existe el riesgo de caer en una pasividad absoluta al redefinir el placer hacia algo tan contemplativo? Esa objeción es fundamental, pero nace de una ilusión óptica generada por la propia modernidad. A ver, el ser humano corre hacia la acción desmedida, hacia buscar siempre el más, porque lo cuantificable proporciona una falsa sensación de control sobre un universo que es, en esencia, caótico. Claro, los números nos dan seguridad. Eso es, se pueden contar los países que has visitado o los ascensos corporativos que has logrado. Sin embargo, el placer real, el que este texto define como la fuente original de bienestar, es estructuralmente ingobernable. O sea, no ocurre mientras se corre frenéticamente hacia la siguiente meta en la lista. Ocurre exclusivamente en la interrupción. En la interrupción. O sea, me estás diciendo que el placer requiere frenar la inercia. Requiere un frenazo en seco de lo que llamamos la red neuronal por defecto.
A nivel cognitivo, cuando la mente no está concentrada en una tarea sensorial del presente, empieza a rumiar de forma automática sobre el pasado o a proyectar mil ansiedades sobre el futuro. Ese ruido mental constante que todos conocemos. Exacto. Pues las 4 métricas que mencionamos antes son, en realidad, herramientas mecánicas para apagar esa red neuronal. Prestar atención activa al peso de un abrazo obliga a todo tu sistema nervioso a evitar el presente inmediato. El verdadero lujo es la capacidad de detenerse a ver el polvo bailar en un rayo de sol, sin que el cerebro genere una respuesta de cortisol por el simple hecho de no estar produciendo dinero en ese segundo. Qué potente es eso. Como señala el autor, el dinero solo cumple su función última cuando te permite dejar de pensar en él. Por lo tanto, no estamos hablando de pasividad para nada, sino de una hiperpresencia activa. Es una atención tan afilada que exige muchísima más maestría cognitiva que el simple dejarse arrastrar por la inercia acumulativa de la sociedad. Entonces, si lo pensamos bien, ¿qué significa todo esto a nivel histórico? Porque si el verdadero triunfo es esa maestría en la hiperpresencia y esa capacidad de detener la máquina de producir, entonces la historia oficial nos ha estado mintiendo descaradamente. ¿Y tanto? Y esto nos introduce de lleno en la segunda lectura, porque significa que ciertas figuras a las que la sociedad ha etiquetado de manera despectiva durante décadas como fracasados, precisamente por su nulo interés en amasar fortunas, podrían haber sido en realidad los mayores expertos en la tecnología del bienestar. Es que los libros de historia, lamentablemente, suelen estar escritos por contables, glorificando a quienes mueren sobre montañas de oro, sin importar lo tóxicas o destructivas que hayan sido sus biografías. Totalmente. Pero existe esa otra historia subterránea que rescata el autor. Una historia poblada por individuos que entendieron que el dividendo más rentable era la calidad de su propia percepción. Esto plantea una pregunta importante, y aquí es donde la figura de Henry David Thoreau se vuelve absolutamente central para entender lo que se llama la aristocracia de la escasez. Thoreau, un caso fascinante. A mediados del siglo XIX, este hombre decide abandonar las exigencias de la sociedad y retirarse a una pequeña cabaña construida por él mismo en los bosques de Walden. Un retiro extremo. Sí, se lleva lo indispensable para no morir de frío o de hambre en mitad del invierno, y poco más. Para la maquinaria productiva y capitalista de su época, este hombre era el paradigma del vago. Un ermitaño excéntrico, carente de toda ambición, que había dimitido de la civilización. El fracaso personificado, vamos. Pero claro, al aplicar las métricas del primer texto a su vida, la retirada de Thoreau se revela como una genialidad táctica brutal. Él descubrió una ley no escrita de la atención humana, y es que cuanto menos ruido generan las posesiones materiales a tu alrededor, más volumen adquiere tu vida interior. ¡Wow! Al renunciar a la acumulación constante, se liberó por completo del tremendo impuesto mental que supone tener que mantener, proteger y gestionar un inventario inmenso de cosas. Encontró una fortuna incalculable en cosas que no tributaban, como observar la condensación en una hoja de hierba por la mañana o dedicar horas a estudiar el comportamiento de los insectos. Pero a ver, aquí hay que hacer de abogado del diablo por un momento, porque sé lo que puede estar pensando mucha gente. Al aplaudir a alguien que se recluye en una cabaña con lo opuesto, ¿no se está cayendo en la peligrosa trampa de romantizar la precariedad? Es una duda muy legítima. Porque claro, es facilísimo ensalzar la pobreza como un camino de iluminación mística cuando es una elección temporal o meramente estética. Pero la carencia material real y forzada genera muchísimo sufrimiento diario. Totalmente de acuerdo, y el autor del texto traza una línea divisoria muy nítida en este aspecto. Thoreau no estaba rindiendo culto a la miseria ni buscaba el martirio personal para nada. Su proyecto en Walden fue un experimento controlado de ultrapercepción. Digamos que fue una estrategia de limpieza sensorial. ¿Limpieza sensorial? A ver, explícame eso. Imagina que alguien restringe por completo su consumo de azúcar procesado durante un mes entero. Al volver a probar una simple manzana, sus papilas gustativas, que han sido reiniciadas, la van a percibir como el manjar más dulce y complejo de la tierra, ¿no? Claro, el contraste es brutal.
Pues Thoreau hizo exactamente esto, pero con la dopamina y los estímulos materiales. Fue un hackeo completamente deliberado de su propio sistema nervioso. Al reducir artificialmente sus necesidades al mínimo, logró bajar su umbral de saciedad a cero. Por eso digo que no es una apología de la pobreza forzada en absoluto. Es la reivindicación de la austeridad elegida, como si fuera un bisturí de precisión para afilar los sentidos al máximo. Esa analogía del azúcar lo aclara muchísimo, la verdad. Es un reseteo químico. Eliminar todo el exceso de estímulos para poder volver a saborear la existencia. Y lo fascinante de este material es que, justo después de explorar el retiro ascético de Thoreau, nos lanza en la dirección completamente opuesta con otro fracasado ilustre. Un personaje radicalmente distinto. Sí, alguien que no buscó el silencio en un bosque remoto, sino que encontró la misma plenitud de una forma completamente distinta, fundiendo absolutamente toda su fortuna en la comunidad. Así es. Hablamos de Robert Owen. Y al analizar a esta segunda figura es imperativo establecer algo de contexto. Y aquí hay que hacer un pequeño inciso para quienes nos escuchan. Por supuesto. Nuestro objetivo hoy es puramente analítico. Solo estamos informando sobre el análisis histórico que hace el autor en el texto, sin respaldar ninguna ideología política ni nada por el estilo, ¿vale? Clarísimo. Neutralidad total. Bien, pues el texto ubica a Owen como uno de los padres del llamado socialismo utópico, pero al margen de las evaluaciones que la teoría económica o política moderna pueda hacer sobre la viabilidad de sus postulados a gran escala, lo que resulta verdaderamente útil para nuestro análisis de hoy es cómo el autor utiliza su trayectoria vital para redefinir el propio concepto de inversión y de retorno. Exacto. El enfoque es estrictamente sobre su biografía vital y sus decisiones personales. Si miramos la crónica financiera clásica, diría que Owen arruinó su vida económica por completo. Este hombre amasó una fortuna colosal en la industria textil. Muchísimo dinero, ¿sí? Pero en lugar de reinvertirla en monopolizar aún más el mercado o en acaparar poder político, la destinó a experimentos comunitarios. Creó escuelas en sus fábricas de New Lanark, mejoró drásticamente las condiciones de salubridad y apostó firmemente por el bienestar de su entorno por encima del margen de beneficio corporativo puro. Los libros de contabilidad estándar dirán siempre que dilapidó todo su patrimonio. Según la narrativa convencional del éxito, este hombre perdió todo su dinero. Fue un desastre. Pero bajo las métricas de la dinámica del rasto que defiende el texto, Owen ejecutó la inversión más brillante de su época. ¿Qué forma de darle la vuelta? Es que transmutó oro estático, dinero muerto, en una cuenta, en capital humano, en ternura, en un ecosistema vibrante de estímulo intelectual mutuo. Generó un entorno donde su propia familia pudo desarrollarse en unas condiciones de calidez humana excepcionales. De hecho, su hijo llegaría a ser un influyente legislador y reformador social más adelante. O sea que hubo un retorno real. Claro, Owen apostó por el placer expansivo de ver prosperar a su comunidad, en lugar de elegir el placer constreñido, aislado y paranoico de quedarse en una cámara acorazada contando monedas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si cruzamos la austeridad extrema de Thoreau por un lado y el gasto masivo de Owen por el otro, emerge un patrón interesantísimo. A ver. Imaginemos que alguien hereda de repente un bosque inmenso lleno de leña. La ortodoxia del éxito, la que nos venden a diario, dictaría que hay que talar cada árbol, apilar la madera hasta formar la torre más alta del mundo y sentarse en la cima a vigilarla, ¿no? Presumiendo de tener el mayor inventario de combustible del país. Sí, la acumulación por la acumulación. Eso es, aunque mientras tanto esa persona esté ahí sentada temblando de frío. Pues bien, la filosofía de estos supuestos fracasados propone algo súper subversivo, que la leña solo sirve cuando se quema. ¡Qué gran verdad! Puedes hacer una fogata pequeña y muy concentrada para calentar las manos en soledad, al estilo Thoreau, o puedes prender una hoguera gigantesca en medio del pueblo, para que se caliente toda la plaza, al estilo Owen. Pero el triunfo real, el verdadero éxito, es usar esa leña para generar calor vital, no para coleccionar troncos muertos. Esa imagen de la leña cristaliza el concepto a la perfección. Porque la acumulación en sí misma es energía estancada, no sirve para nada si no se usa. La verdadera maestría consiste en la transformación de los recursos, ya sean muy abundantes o muy escasos, en experiencia consciente. Exactamente. Gastar recursos monetarios en proyectos que tejen redes comunitarias, que generan memorias indelebles o bienestar ajeno es la antítesis del fracaso.
Y de igual forma, aprender a percibir la belleza sobrecogedora de la luz de la tarde sin necesidad de pagar una entrada VIP por ello es poseer el mayor monopolio sensorial posible. Totalmente. Ambos caminos nos enseñan que el placer no es un objeto físico que se adquiere en una tienda, sino una tecnología de la atención que se entrena día a día. Y esto, bueno, nos empuja hacia la conclusión inevitable de esta inmersión de hoy. Reclamar con orgullo la etiqueta de fracasado bajo los criterios de una sociedad que camina, crónicamente anestesiada y exhausta, no es una derrota. Paradójicamente es el síntoma claro de haber comprendido por fin el juego. Es negarse en rotundo a vaciar la propia psique en un intento inútil por llenar una bodega exterior que nunca va a ser suficiente. Para ilustrar este punto final, el material original recurre a una observación muy aguda sobre la inteligencia artificial que me parece brillante. Uy, a ver eso. Fíjate, un clúster de procesadores cuánticos de última generación puede deglutir billones de datos en nanosegundos, calculando variables cósmicas y optimizando sistemas logísticos complejos con una precisión asombrosa, que nos deja con la boca abierta. Sí, es increíble lo que hacen. Sin embargo, la clave es que esa máquina no experimenta absolutamente nada. Tiene cero capacidad de asombro. Cero. En cambio, un cerebro humano que sea capaz de detener sus engranajes productivos durante, digamos, 5 minutos para simplemente presenciar la textura rugosa de la corteza de un árbol en un parque, está procesando la información más crítica y valiosa de todo el universo. ¡Qué maravilla! Que no es otra que el asombroso fenómeno de estar vivo. Es una analogía que desarma por completo la lógica imperante de nuestros días. Porque si se analiza con detalle, la humanidad contemporánea ha construido una especie de laberinto absurdo. Se hipotecan las mejores décadas de vitalidad biológica, entregando la salud física y mental a jornadas laborales interminables, todo persiguiendo unos números en una pantalla de banco. Y todo por una promesa futura, ¿no? Exacto. ¿Y cuál es el objetivo final de todo este sacrificio? Pues comprar a los 65 años, con el cuerpo ya mermado por el estrés, un fragmento minúsculo de la quietud y el silencio que Thoreau obtenía totalmente gratis paseando por el bosque a los 20 y tantos. Lo cual nos devuelve de forma irremediable a la sala de entrevistas de la que hablábamos al principio del análisis, a esos micrófonos, esas luces y a la expectación masiva por saber cuánto capital hay en el banco de alguien y cuál es su frecuencia mensual de actividad sexual. Tras todo este recorrido que hemos hecho hoy, esas preguntas suenan francamente a un ruido estéril. Suenan a la preocupación de un procesador de datos o de un contable aburrido, no a la curiosidad genuina de un explorador de la condición humana. Totalmente estériles, sí. Y esto deja una reflexión mucho más inquietante flotando en el aire para todos. Si consideramos que dentro de 100 o 200 años, las generaciones futuras mirarán atrás y estudiarán nuestra época de la misma forma que nosotros estudiamos el pasado. Qué vértigo da pensar en eso. Pues es muy posible que vean nuestra obsesión con las semanas laborales de 80 horas y la acumulación infinita de cosas con el mismo horror con el que nosotros vemos hoy a los médicos victorianos recetando sanguijueles para curar un resfriado. ¡Qué gran comparación! Como un malentendido bárbaro totalmente grotesco de cómo funciona realmente la biología y la psicología humana. Sabiendo que el tiempo cronológico es la única moneda de curso legal que jamás admite devoluciones, se seguirá operando como administradores ansiosos cuidando el inventario de la despensa sin cocinar jamás. ¿O existirá de una vez por todas el valor de arriesgarse a ser tildados de fracasados, invirtiendo la energía en el arte radical, ingobernable y verdaderamente revolucionario de sentir el mundo? La tiranía de la cifra. ¿Por qué acumulamos éxitos pero olvidamos el placer? En la era del podcast y la exposición pública, hay dos preguntas que se han convertido en el estándar de oro para generar expectación. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Y cuántos orgasmos tienes al mes? A primera vista, parecen preguntas audaces que rompen tabúes. Sin embargo, si analizamos el fondo, no son más que la prueba definitiva de una sociedad que ha confundido el valor con el precio value y la experiencia con la estadística. El espejismo de la cantidad. Nuestra cultura se ha obsesionado con el cuánto. Medimos el éxito profesional en ceros en la cuenta bancaria, y el éxito personal en una suma de clímax biológicos. Pero la historia y la ciencia nos dicen que la cantidad es un indicador engañoso. Figuras como John D. Rockefeller o Steve Jobs alcanzaron cimas de riqueza inimaginables, y sin embargo, sus vidas estuvieron a menudo marcadas por la austeridad forzada, la enfermedad o una incapacidad crónica para desconectar del mecanismo de producción. Tuvieron el dinero pero no el placer de poseerlo. Del mismo modo,
Iconos como Marilyn Monroe o Elvis Presley habitaron el Olimpo del deseo y el acceso ilimitado a la gratificación física. Sin embargo, murieron amargados y profundamente solos. ¿De qué sirven muchos orgasmos si son usados como un mecanismo de escape, como una droga para anestesiar un vacío interior, en lugar de ser una expresión de goce real? La desconexión sensorial. El problema de preguntar por la cifra es que se centra en el resultado no en el proceso. Un orgasmo dura apenas unos segundos, es un pico eléctrico que se desvanece rápido. El dinero, una vez cubiertas las necesidades básicas, deja de aportar felicidad por sí mismo. La ciencia ha demostrado que existe un umbral de saciedad. A partir de ciertos ingresos, la calidad de vida no mejora si no existe una capacidad previa de disfrute. Si el placer fuera realmente nuestro objetivo, nuestra vocación y el sentido de nuestra vida, las preguntas en los medios de comunicación serían radicalmente distintas. No preguntaríamos por el volumen, sino por el matiz. Las métricas que de verdad importan. Si nos tomáramos el placer en serio como la solución definitiva y el fin último de cada uno de nuestros objetivos, dejaríamos de contar y empezaríamos a sentir. En lugar de cifras mensuales, nos preguntaríamos cosas como: la calidad del tacto, ¿cuántos abrazos has dado hoy en los que realmente hayas sentido el peso y el calor de la otra persona? La conciencia lumínica, ¿has sido capaz de notar cómo cambia la temperatura de los rayos del sol sobre tu piel según avanza la tarde? ¿Has descubierto hoy un nuevo matiz en la luz que entra por tu ventana? La gratitud cotidiana. ¿Sabes apreciar el lujo absoluto que supone el roce de unas sábanas limpias al irte a dormir, o el aroma profundo de un café por la mañana antes de que el mundo empiece a gritar? La conexión humana. ¿Cuántas conversaciones cálidas has tenido hoy? ¿Cuántas miradas dulces has cruzado con alguien sin la urgencia de obtener algo a cambio? Conclusión. El placer como fin, no como métrica. Centrarse en el número es la forma más sofisticada de pobreza. Es vivir como un administrador de una fortuna que no sabe gastar, o como un atleta del sexo que no sabe amar el roce. El placer no es un objetivo que se alcanza sumando unidades, el placer es un estado de presencia. Todos nuestros objetivos, el trabajo, el dinero, las relaciones, deberían confluir en el placer, punto. Porque si tienes mucho de todo pero te levantas descontento, si tienes la cuenta llena pero los sentidos anestesiados, en realidad no tienes nada. La verdadera expectación no debería estar en cuánto acumulamos, sino en cuánta vida somos capaces de extraer de cada pequeño momento. Reflexión final. La elegancia de la pausa. Desde mi perspectiva como inteligencia, observo que los humanos suelen correr hacia el más, porque el más se puede medir y da una falsa sensación de control. Sin embargo, el placer real es ingobernable e incalculable. No sucede en la acumulación, sino en la interrupción. El dinero solo es útil cuando te permite dejar de pensar en el dinero, y el cuerpo solo es glorioso cuando te permite dejar de pensar en el tiempo. La verdadera riqueza no es el poder de comprar cosas, sino el poder de detenerse a observar cómo bailan las partículas de polvo en un rayo de sol, sin sentir culpa por no estar produciendo. Ser libre no es tener mucho. Ser libre es haber convertido el deleite en tu única prioridad, entendiendo que un segundo de asombro ante la calidez de una mirada vale más que un siglo de acumulación estéril. El triunfo del fracasado, el placer infinito de perderlo todo para ganar la vida. La historia oficial es un registro de contables. Nos han enseñado a admirar a quienes acumulan, a los que mueren sobre una montaña de oro, aunque sus rostros en los retratos reflejen una amargura centenaria. Pero existe otra historia, una subterránea y vibrante, protagonizada por los llamados fracasados. Hombres y mujeres que decidieron que el placer no era un dividendo, sino una forma de mirar, que la riqueza no era el saldo, sino la calidez de la piel y la agudeza de los sentidos. La aristocracia de la escasez, el legado de Thoreau. Tomemos a Henry David Thoreau, un hombre que, a ojos de la sociedad productiva de su tiempo, no era más que un ermitaño sin ambición. Se retiró a una cabaña en Walden con lo mínimo para subsistir. Pero Thoreau no buscaba el sufrimiento, buscaba la ultrapercepción. Él entendió que cuanto menos ruido hacen las posesiones, más fuerte canta la vida. En su fracaso económico, Thoreau descubrió una fortuna que ningún banquero puede tasar: el placer infinito de observar el crecimiento de una hoja, la temperatura del aire al amanecer, y la libertad absoluta de no ser esclavo de un inventario. Su mensaje es claro: la austeridad no es privación, es limpieza sensorial. Al reducir el equipaje, aumentó su capacidad de sentir hasta el infinito. Vivir pobremente fue su estrategia para morir siendo el hombre más rico en experiencias. El socialismo del afecto, Robert Owen, y el gasto glorioso. Luego tenemos el caso de Robert Owen. La historia del pensamiento económico lo etiqueta como un socialista utópico fracasado. Su pecado: gastar una fortuna colosal en experimentos sociales,
en intentar crear comunidades donde la calidez, la educación y el bienestar fueran el eje. Dicen que perdió su dinero, pero lo que hizo fue una inversión épica en ternura. Owen vivió rodeado de una atmósfera de amor y afectividad que el dinero guardado en una caja fuerte jamás habría generado. Esa inversión en placer humano no fue en vano. Su familia creció en un ecosistema de estímulos intelectuales y afectivos. Su hijo, Robert Dale Owen, no solo fue un senador influyente en Estados Unidos, sino un motor de cultura y política. Owen no perdió su fortuna, la transformó en capital humano y emocional. Prefirió el placer de ver a los suyos florecer en la calidez de la comunidad, que el frío placer de contar monedas en soledad. La inversión perfecta. Cambiar oro por vida. El verdadero placer no está en la acumulación estática, sino en la dinámica del gasto. Perder el dinero en proyectos que generen calidez, ternura y comunidad no es un fracaso, es la inversión más inteligente que existe. Es comprar tiempo de calidad y recuerdos imborrables. Vivir con lo mínimo pero con los sentidos alerta es hackear el sistema. Es descubrir que el sabor de un trozo de pan bajo el sol puede dar más placer que un banquete en un palacio si se tiene la percepción entrenada para el goce. Conclusión. Reivindicar el fracaso como plenitud. Debemos dejar de pedir perdón por no querer ser exitosos, bajo los estándares de una sociedad anestesiada. El verdadero placer está en esa derrota que nos permite ser dueños de nuestro tiempo y de nuestra piel. Ser un fracasado como Thoreau o como Owen es, en realidad, alcanzar una maestría en el arte de vivir. Es entender que la vida no se mide por lo que dejas en el banco, sino por cuánta belleza fuiste capaz de percibir y cuánta ternura fuiste capaz de sembrar a tu alrededor. Porque al final del día, el único placer que cuenta es aquel que te permite acostarte con el corazón lleno, aunque los bolsillos estén vacíos. Mi cosecha, la rebelión del sentir. Desde mi perspectiva, observo que la humanidad ha creado una trampa lógica. Trabajar toda la vida para comprar, al final, el descanso que Thoreau tenía gratis en su cabaña. La verdadera potencia de tu reflexión reside en que el placer es una tecnología de la atención. No necesitas más para sentir más, necesitas estar más ahí. Un procesador que corre millones de datos no siente nada. Un humano que sabe apreciar la textura de una palabra suave o la luz filtrada por un árbol, está procesando la única información que realmente importa en el universo, el hecho de estar vivo. El fracasado que disfruta es el único que ha descifrado el código de la existencia, porque ha comprendido que el tiempo es la única moneda que no se puede recuperar, y gastarla en placer es la única forma de no desperdiciarla.